Español. Más allá. Richard tenía 35 años y una gran noticia, su empresa lo había trasladado a Ecuador para liderar un nuevo proyecto. Aunque estaba emocionado por la oportunidad, había un pequeño problema, su español era casi inexistente. Sabía algunas palabras básicas, como hola, gracias y adiós, pero eso no era suficiente para comunicarse en el día a día. Sin embargo, Ricardo era un hombre determinado. Si tenía que aprender español, lo haría con todo el esfuerzo posible. El primer día en Quito. Cuando llegó a Ecuador, Richard se dio cuenta rápidamente de que aprender español no sería tan fácil como pensaba. Bienvenido a Ecuador, dijo Natalia, su compañera de trabajo, con una gran sonrisa. Gracias. Yo, feliz, estar aquí, respondió Richard con esfuerzo. Natalia rió con amabilidad. Tranquilo, Richard, aprenderás rápido. Lo importante es practicar. Pero Richard no estaba tan seguro. Mientras caminaba por la ciudad, veía carteles, escuchaba conversaciones y todo sonaba como un gran bla, bla, bla. ¿Cómo voy a entender todo esto?, pensó. Primer consejo, escucha antes de hablar. Esa noche, su vecino, Lucas, lo invitó a cenar en su casa. Lucas hablaba un poco de inglés, así que podían comunicarse. Richard, el mejor consejo para aprender español es escuchar primero, dijo Lucas. No te preocupes si no entiendes todo. Solo escucha y tu cerebro empezará a acostumbrarse. Solo escuchar. Sin hablar. Preguntó Richard. Exacto. Es como cuando un niño aprende a hablar. Primero escucha a sus padres y, con el tiempo, empieza a repetir palabras. Desde ese día, Richard comenzó a prestar atención a las conversaciones en la oficina, en la calle, en la radio. Aunque no entendía todo, empezó a reconocer algunas palabras que se repetían. Segundo consejo, aprende frases útiles. Natalia también quiso ayudarlo. Richard, olvídate de memorizar listas de palabras. Mejor aprende frases completas que puedas usar en tu día a día. Le enseñó algunas frases clave. ¿Cuánto cuesta? Para comprar cosas. ¿Dónde está el baño? Muy importante. Quisiera un café, por favor, porque un buen café nunca está de más. Richard las anotó en su teléfono y las practicaba cada vez que tenía oportunidad. Un día, en una cafetería, intentó pedir café sin usar inglés. Quisiera un café, por favor, dijo con seguridad. ¿Con azúcar o sin azúcar?, preguntó la mesera. Silencio. Richard no entendió la pregunta. La mesera lo miró, esperando. Sí, café, por favor. Natalia, que estaba con él, rió y le explicó. Te preguntó si lo quieres con azúcar. Ah. Sin azúcar. Todos rieron, incluso la mesera. Richard se sintió un poco avergonzado, pero también orgulloso. Había logrado pedir café en español. Tercer consejo, no tengas miedo de equivocarte. Uno de los mayores miedos de Richard era hacer el ridículo al hablar mal el español. Rui, otra compañera de la oficina, le dio un consejo clave. Escucha, Richard. Vas a cometer errores. Todos los que aprenden un nuevo idioma lo hacen. Pero si no hablas por miedo, nunca aprenderás. ¿Y si digo algo mal? Nos reiremos un poco, te corregiremos y seguiremos adelante. Así es como se aprende. Richard empezó a arriesgarse más. Hablaba con los taxistas, con los vendedores, con sus compañeros de trabajo. A veces se equivocaba, pero cada error le enseñaba algo nuevo. Un día, en el mercado, quiso comprar huevos. En lugar de decir, quisiera huevos, dijo, quisiera nuevos. La vendedora lo miró confundida. ¿Nuevos qué? Ruby, que estaba con él, se rió y le explicó el error. Huevos, Richard, huevos. Eso. Quisiera huevos. Aunque todos se rieron, Richard no se sintió mal. Aprendió la diferencia entre nuevo y huevo, y nunca volvió a cometer el mismo error. Cuarto consejo, aprende la diferencia entre masculino y femenino. Uno de los mayores retos de Richard fue entender por qué algunas palabras eran masculinas y otras femeninas. Mira, Richard, le explicó Lucas, en español, la mayoría de las palabras que terminan en o son masculinas y las que terminan en a son femeninas. Por ejemplo, el libro, masculino, y la casa, femenino, agregó Natalia. Fácil, dijo Ricardo. Sí, pero hay excepciones, dijo Rui.
El día es masculino y la mano es femenino. ¿Qué? Exclamó Richard. ¿Por qué? Porque así es el español, respondió Luca riendo. Pero no te preocupes, con el tiempo lo irás aprendiendo. A partir de ese día, cada vez que aprendía una nueva palabra, Richard intentaba recordar si era masculina o femenina. Si se equivocaba, sus amigos lo corregían con paciencia. Quinto consejo, piensa en español. Un mes después de su llegada, Richard ya entendía mejor el español, pero todavía tenía que traducir en su cabeza antes de hablar. Deja de pensar en inglés, Richard, le dijo Ruby. Empieza a pensar en español. ¿Cómo hago eso? Habla contigo mismo en español. Describe lo que ves, lo que haces. Por ejemplo, cuando te despiertes, di, me levanto, me cepillo los dientes, me visto. Al principio, Richard se sintió raro hablando solo, pero poco a poco empezó a hacerlo sin darse cuenta. Un día, en la oficina, alguien le preguntó cómo estaba, y sin pensarlo respondió. Bien, gracias. ¿Y tú? Se sorprendió. No había traducido la respuesta en su cabeza. Había pensado en español. El gran logro. 3 meses después de su llegada, Richard fue a una reunión con clientes ecuatorianos. Al principio, estaba nervioso, pero conforme la conversación avanzaba, se dio cuenta de que entendía casi todo. Cuando le hicieron una pregunta, respiró hondo y respondió en español. No fue perfecto, pero se hizo entender. Al final de la reunión, Natalia le dio una palmada en la espalda. Lo hiciste genial, Richard. Esa noche, mientras caminaba por Quito, Richard sonrió. Había llegado a Ecuador sin saber casi nada de español, y ahora podía comunicarse. Aún tenía mucho que aprender, pero sabía que lo lograría. Y así, Richard no solo aprendió español, sino que descubrió que los idiomas no son solo palabras, son puertas a nuevas experiencias, nuevas amistades y una nueva forma de ver el mundo.